hermano Elier, muy bien, leyó muy bien, pasó la prueba. Cuando yo lo veía leyendo tantos nombres raros, dije, pasó la prueba, pasó la prueba. Y dice Nehemías capítulo 12, verso 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y dice el verso 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Es innegable, hermanos, que la obediencia trae gozo, es fuente de alegría. De la misma manera que la desobediencia, el pecado, drena nuestro gozo, el hacer lo que Dios nos manda hacer nos llena de alegría. La verdadera felicidad no está en lo que muchos consideran, sino en hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche vamos a meditar en esta experiencia del pueblo hebreo, el pueblo judío, cómo ellos culminaron la construcción del muro y en esos muros se gozaron grandemente. Vamos a ver que la felicidad está en el muro. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a obedecer, Señor, tu palabra siempre y a gozarnos en ti, en quien eres, Señor. Te pido tu sabiduría ahora y el poder de tu Espíritu para hablar en tu nombre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, si la felicidad fuera una enfermedad, ninguna otra cosa sería más contagiosa. Las personas que realmente disfrutan la vida siempre están en demanda. Ahora, cuando hablo de la felicidad, hablo de la verdadera felicidad. Porque mucha gente considera la felicidad aquellas alegrías temporales que pueden experimentar por placeres que son efímeros, por circunstancias favorables en las cuales intentan llenar ese vacío del alma y lo hacen de una manera temporal, porque cuando pasa la experiencia sigue esa profunda necesidad espiritual. Vivimos en tiempos donde las razones para estar triste abundan. Nuestro escenario económico a nivel mundial no es algo que promueva la felicidad. Constantemente estamos escuchando de necesidades económicas en muchos lugares del mundo. Nosotros somos privilegiados en ese sentido en este país, porque gozamos de abundancia y a veces esa abundancia la usamos mal. Las promesas para el mañana nunca han sido más frías que en el presente. Hay un hambre internacional que parece estar extendiéndose. La violencia, los crímenes, ha llegado a ser el porcentaje más alto de todos los tiempos. La ilegitimidad, el estrupo, la pornografía, el castigo violento a los niños, el abuso de los narcóticos, los escándalos políticos y la corrupción política, las acusaciones por falta de ética profesional, la infidelidad conyugal, la crisis energética, la crisis ecológica, bueno, agregan nuevos pesos al delgado cable de nuestra cordura. Indudablemente que estos son tiempos peligrosos que no promueven la felicidad. Es un hecho comprobado que más de la mitad de los que ocupan camas en los hospitales están allí por causa de desórdenes mentales o emocionales. Las personas que están en profesiones que se encargan del cuidado de la salud están sumamente alarmados por el crecimiento del promedio de suicidios. Se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Ni siquiera los jóvenes pueden hacer frente a este problema. El suicidio, dicen algunos, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes adultos en los Estados Unidos de América.
Ahora agreguemos a esto otros ingredientes como el desánimo, la epidemia del divorcio. Mezclemos con todo esto los problemas relacionados con nuestra escena religiosa, las tensiones internacionales entre Israel y los Estados Árabes, el terrorismo que va creciendo cada día más. Ahora, sin embargo, a pesar de lo difícil de nuestros tiempos, Dios quiere que nuestros corazones estén bien en relación con nuestro día y con nuestra era. El Señor nos ha puesto aquí por una razón. Y la razón es que usted y yo seamos de influencia para este mundo. Que lleguemos a encarnar la verdad del Evangelio al punto que, como sal y luz, provoquemos a las personas para buscar de Jesús. Este capítulo 12 de Nehemías puede servirnos para descubrir algunos principios de lo que es el verdadero gozo, que, como dije al principio, es aquel que se nutre de la obediencia. Es aquel que es resultado de la culminación del plan de Dios para nuestras vidas. Dios había llamado a Nehemías con un propósito. Él enroló un grupo de personas en ese propósito. Ellos culminaron ese llamado, esa tarea, y en esa culminación hubo alegría, hubo gozo. Ahora, los días de Nehemías eran difíciles también. El pueblo se enfrentó a situaciones muy difíciles. Ya hemos estado hablando acerca de algunas de esas situaciones que podríamos clasificar como circunstancias verdaderamente deprimentes. Estuvieron plagados de dificultades que podemos imaginar. No había nada que inclinara sus corazones al gozo. Sin embargo, encontramos que al final aquí hay una explosión de alegría, de gozo. Ellos llegaron al final de su tarea y lo hicieron con alegría. Por eso estoy convencido de que este capítulo 12 de Nehemías puede ser un bálsamo para nuestras heridas. Puede ser algo que nos ayude a aliviar nuestras cargas. Porque encontramos un ejemplo de cómo podemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es lo que hemos llamado tener una perspectiva divina. Y cuando miramos las cosas como Dios las ve, y cuando encontramos en Dios nuestra fuente de alegría, podemos gozarnos. Acuérdense, hermanos, Dios tiene un plan también para nuestras vidas. Él tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros. A pesar de las cicatrices que tengamos en esta tierra que estamos viviendo, una tierra herida por el pecado, podemos comprender los pensamientos de Dios. Y si logramos ver las cosas como Él las ve, podemos gozarnos. Podemos gozarnos. En Nehemías capítulo 12, llegamos al verso 27, quiero leerlo nuevamente. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El pueblo se ha reunido. ¿Con qué propósito? Para dedicar el muro recientemente construido, terminado. Lentamente la ciudad ha comenzado a ver signos de progreso. Ahora hay nuevos hogares, nuevos negocios, toda una gama de lo que podríamos clasificar como una renovación urbana. ¿Se acuerdan? En el mensaje anterior hablamos de que había muchos viviendo en los suburbios. Y Nehemías creó un plan para que la gente viniera a la ciudad. Y aunque los tiempos eran aún difíciles, ahora hay una chispa de entusiasmo, una visión renovada. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, la misión principal se había completado. El muro estaba terminado. Amplio, estable, fuerte, bien construido, bien diseñado. Ese es el precio de la obediencia, el resultado, la cosecha preciosa de la obediencia, de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer.
de buscar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto a hacerla, aunque no sea fácil hacerla. El muro era la atracción principal. Habiéndose mudado a la ciudad y habiendo comenzado a construir sus hogares, los ciudadanos deciden entonces dedicar este proyecto a Dios. Llegaron y ahora vamos a entregarlo a Dios. El tema obvio de estos versículos que se leyó, el capítulo 12, del 27 al 47, es la dedicación del muro. Ahora, si meditamos un poco, vamos a encontrar que en este pasaje hay más, mucho más. Aquí encontramos a un pueblo cuyos corazones se estaban regocijando en realidad. Esta gente, hermano, estaba realmente feliz. Aunque habían abandonado los suburbios y habían tenido que buscar materiales para construir sus moradas en la ciudad, estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque los ojos de esta gente estaban puestos en el Señor. Voy a leer el 27 y el 28. Ya leí el 27, pero lo voy a volver a leer. Dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítara. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas netofatitas. La palabra hebrea alabanzas, que aquí se traduce alabanzas, significa alegría, júbilo, placer, deleite. O sea, el pueblo llevó a este grupo de especialistas a la ciudad y dijo: queremos que ustedes nos dirijan en esta celebración feliz. Vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos en el Señor, que hasta aquí ha sido fiel. Luego agregaron a la celebración cantos de himnos, canciones acompañados con címbalos, arpas, liras. O sea, es un buen conjunto musical. Supongo que lo hubiéramos podido llamar la banda moderna de Nehemías. Fueron seleccionadas personas de todos los alrededores para dirigir esta celebración de regocijo. Fue un programa diseñado para que se disfrutara y para que fuera algo inolvidable. Inolvidable. Ahora, la dedicación, sin embargo, consistió en algo más que simplemente diversión y juego. Miren lo que dice el verso 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Aquí vemos alegría por la obediencia, por haber cumplido un plan, haber llevado adelante el propósito de Dios hasta el fin, aunque no fue fácil. Pero la cosa no se detiene ahí. Donde hay obediencia, la obediencia se toma en serio. Y eso incluye no solamente lo que hacemos externamente, cumpliendo el plan de Dios para nosotros, sino lo que pasa con nuestra vida interna, en nuestra vida espiritual. Hasta qué punto nos estamos sometiendo también en nuestro interior. Porque la realidad es que donde hay pecado, hermanos, el gozo se va extinguiendo. No puede haber alegría en la desobediencia. Se paga un precio muy alto cuando el pecado se anida en nuestra alma. El gozo se va drenando. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar a plenitud, digamos, donde el pecado ha llegado para quedarse. Esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Pecamos. Pero el punto es que siempre debemos tratar con el pecado. No dejar que se acumule en nuestra vida, no ignorarlo. Y este pueblo iba en serio. No se debe pasar por alto el hecho de que antes de que hubiera un momento de celebración, hubo un momento de ¿qué? De purificación. No se nos dice exactamente qué es lo que se da a entender por la palabra purificación. Pero sin lugar a duda esto habla de algo personal. Acuérdense que el pueblo está compuesto por personas individuales.
Y cada uno tiene que tratar con su propia vida. ¿Cómo lo harían? Bueno, una ofrenda por el pecado. Para la realización de esta celebración, dedicando el muro, sus corazones tenían que estar limpios, para que Dios aceptara aquello como una ofrenda real. Y hermanos, hay algo que no podemos obviar de esto, y es que para servir a Dios y servir a otras personas, nuestros corazones necesitan estar limpios. Recordando lo que dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No solo nos limpió para darnos salvación, sino que cuando experimentamos santidad o cuando vamos creciendo en santidad, Dios va purificando nuestras almas. Nuestra relación con Él se hace más fuerte. Tenemos una postura firme ante el pecado. La santidad, he aquí el principio, precede a la vida feliz. Esto es totalmente extraño al mundo, porque la gente lo que conoce de felicidad es una caricatura, es algo que le provoca ciertos pecados, cosas que hacen pensando que eso es felicidad. No, la enseñanza de la Biblia es que la santidad precede a la vida feliz. El primer paso para una vida feliz es un corazón puro. El descuido moral y el pecado dudoso dan a la risa, a la sonrisa, una apariencia de falsedad. Tomemos nota de este ejemplo. No se puede tolerar el mal, no se puede reír de aquello que Dios odia. Cualquiera que espere que sus esfuerzos levanten los espíritus de otros, tiene que empezar por la purificación. Un autoexamen. Mirar nuestras vidas y pedirle al Señor que nos lleve a ajustarlas a su palabra. Acuérdense, hermano, una palabra: obediencia, bendición, gozo; desobediencia, tristeza, amargura. Ahora, vamos a ver el primer acontecimiento en la ceremonia de dedicación. El verso 31 dice la palabra: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes. Piensen en esto, imagínense la escena. Probablemente hubiera una escalera recostada al muro, y Nehemías, el líder, gritó: atiéndanme todos ahora a subir al muro. Y subieron por docenas a este grande y amplio muro que rodeaba Jerusalén. El verso 31 nos dice que el primer gran coro fue en procesión por la derecha de Nehemías, sobre el muro, hacia la puerta que estaba en el fondo de la ciudad. La puerta se llama la puerta del muladar. Luego nos informa el verso 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro. O sea, Esdras estaba con el primer coro y Nehemías se unió al segundo. Así tenemos a Esdras a un lado del muro de la ciudad y Nehemías está en el otro. Vamos a tratar de formarnos una imagen mental sobre cómo pudo haberse visto aquella escena desde afuera del muro. ¿Se han imaginado eso? ¿Qué explosión tuvo que haber producido? Imagínense ir centenares de cantores, toda clase de instrumentos. Un espíritu de alegría ciertamente hubieran hecho que aquello no se pareciera al culto que se lleva a cabo en la iglesia evangélica hoy. Probablemente eso se parecía más bien a un desfile folclórico moderno. Y ese es el cuadro que me viene a la mente cuando reflexiono en esto. Dice el verso 43: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento.
y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Aquí, indudablemente, hermano, esto no era un culto en una iglesia, mucho menos una iglesia bautista. No me puede convencer nadie de que todas esas mujeres y niños permanecieron estáticos y caminaron paso a paso como portadores de féretros, con los labios apretados, con estricta formalidad. No, aquí yo lo que veo es que todos se metieron en el asunto. Y si leo correctamente, aquello fue más bien una especie de desfile parecido a lo que usted ve cuando va a Disney, ¿verdad? Cuando se está, no sé exactamente en qué tiempo, los he visto y siempre me impresiona, que sale un desfile, que ahí va todo el mundo, todos los personajes que usted ve, y eso atraviesa el parque, y ahí van formando su bulla. Me imagino que algo como eso fue lo que hicieron ellos ese día. Y déjeme decirle que aquello sonaba alto. Fíjense el verso 43. El alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Estaban gritando. Y en medio de todo eso, ahí estaba Nehemías, estaba Esdras y los demás dirigentes divirtiéndose de lo lindo. Era una experiencia indudablemente de gozo. Un pueblo que se gozaba en el Dios que les había guiado hasta ese momento. Y esto me hace pensar en las palabras de Proverbios, capítulo 17, verso 22. El corazón alegre constituye ¿qué? Un buen remedio. Constantemente estamos buscando remedios para la salud. Bueno, dice la palabra que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y hay otro versículo que dice en Proverbios, en el capítulo 15, verso 13, Proverbios 15, 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hermano, la gente alegre, pero la alegría de la auténtica, alegría de la que solo viene como resultado de la obediencia, porque esto no es un llamado a convertirte en un payaso. Los payasos lo que tienen son muecas, hacen reír a otros y en realidad a veces sus propias vidas son un desastre. En realidad, esta es alegría de la buena, de la auténtica. Y un corazón así es un corazón que es contagioso. ¿Y por qué? Porque la gente carece de la verdadera felicidad. Lo que le han vendido como felicidad es un engaño. Y cuadra en cualquier escena, no importa la circunstancia. La alegría en el cristiano es producto del gozo. Y el gozo es el resultado de una relación con Dios y de la obediencia a su voluntad y a sus propósitos. El gozo se acrecienta y fortalece con una vida limpia y pura. El gozo no puede extinguirse por medio de circunstancias, no depende de ellas. Por ejemplo, cantamos a Dios porque tenemos gozo. La Biblia nos dice que debemos adorar al Señor. Y aquí encontramos una fuente. No debemos dejar de cantar, independientemente de cómo sean nuestras voces. No, yo no le estoy diciendo que usted ahora se enrole en el coro de la iglesia, quizás no puede para eso. Pero sí podemos cantar, donde quiera que estemos. Cantarle al Señor. Cantar cuando venga regresando de su trabajo, que es una hora difícil. Es una expresión de un corazón alegre. Vamos a echarle una mirada a lo que dice Efesios, capítulo 5, verso 18 y verso 19. No os embriaguéis con vino,
Aquí hay un ejemplo. ¿En qué encuentra la gente la felicidad? En el vino, en la bebida. Y cuando se meten en ese mundo, no saben cómo salir. Hacen todo tipo de ridiculez. Pierden la vergüenza. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, descontrol. Antes sed llenos del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, no puedo evitar volver al versículo 43 de Nehemías, porque dice allí, el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Me llama la atención esa palabra. Miren, la gente no ve los labios, ni oye las palabras. La gente percibe el gozo, el alborozo del corazón. La mayoría de las personas viven muy solas, vacías, tristes. Hay una tristeza en el alma de los seres humanos grande. Porque les digo, hermano, la razón para estar triste son tremendas. Si usted no cultiva su relación con Dios y lo único que hace es estar oyendo noticias, mirando internet, hermano, usted se vuelve loco. De verdad. Porque uno llega a pensar, ¿en qué planeta estoy viviendo? Estoy rodeado de locos. Y este mundo cada día está peor. Ahora, cuando ven a alguien con una vida distinta, cuando ven a alguien con ese gozo interior, que también se expresa exteriormente, indudablemente van a decir, este tiene algo que yo no tengo. Y Dios te va a dar la oportunidad de aclararle y decirle, no es algo, es alguien. Es alguien. Y cuando este gozo lo expresamos, las personas se sienten atraídas. Yo creo que podemos resumir estos versículos con esta frase con la cual quiero terminar. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino del enfoque interno. La felicidad se nutre y se fortalece de la obediencia a Dios. ¿Te sientes triste? ¿Se te ha ido apagando tu gozo? Tienes que ir a la raíz de todo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Cuando tu enfoque es correcto, tú puedes sonreír y cantar aún en medio de la experiencia más dolorosa. Todo depende del enfoque. Son pocas las cosas que conozco que sean más magnéticas que una vida de auténtica alegría. Una sonrisa puede quitarte de encima muchos problemas. Una actitud alegre son expresiones de un corazón lleno de gozo. El pueblo que estuvo bajo la dirección de Nehemías se gozó en el Señor. Y lo extraordinario de todo esto es que Esdras y Nehemías se gozaron con ellos. Porque cuando el gozo llena un alma, sale. Dicen que en una ocasión a Charles Spurgeon lo reprendieron porque decidió usar una dosis de humor en su predicación, y alguien vino y lo reprendió, y cuenta la historia que con un guiño él le respondió: si usted supiera cuánto me abstengo, me alabaría. O sea, no es una contradicción, no está opuesto el gozo, la alegría a la vida piadosa, en ninguna manera. Y no es algo que hacemos en un momento determinado.
Miren, cuando hay obediencia, hay paz. Y cuando hay paz, entonces tenemos motivos para sonreír. Los judíos se rieron cuando estaban sobre el muro, se regocijaron por la provisión y mejor aún, por la fidelidad de Dios. Ellos cantaron juntos, la ladera se llenó de esa alegría. La pregunta es, ¿habían cambiado las circunstancias? No. Ellos terminaron, pero en realidad seguían siendo tiempos difíciles. Estaban rodeados de enemigos, de adversarios, pero ellos habían cambiado. Porque comenzaron a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. A veces le estamos pidiendo a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero muchas veces la respuesta de Dios es no. Él dice, no, yo estoy esperando que seas tú el que cambies. ¿Te ha llamado Dios a hacer algo? No va a ser fácil porque el diablo va a tratar de impedírtelo. Está la ciudad con los muros derribados. Dios te ha llamado a ser el Nehemías de esta tarea. Obedece. Y intenta mantenerte caminando cerca de Dios. Ese es el secreto de todo, hermanos. Vivir dependiendo de Dios. Pero escuche esto. Si queremos vivir dependiendo de Dios, no podemos ignorar que somos pecadores y que el pecado nos asedia. Porque cuando levante su fea cabeza, tenemos que tratar con él inmediatamente. Porque el precio que se paga por dejarlo habitar en nuestra vida es muy alto. Y en realidad pones en una balanza el gozo de la obediencia y la presencia del pecado y no vale la pena. Tienes que decir como Nehemías, cuando obedeció a Dios, y después Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Que Él nos bendiga.